Eso y arranca. Esperamos que se conecten, ¿no? Sí. Eso para que no se haga. Hola, buenas tardes. Quien les habla, mi nombre es Jessica Garay, del Ministerio Profético y Apostólico Fuego Santo. En esta tarde estamos aquí con mi compañera de batalla. Esta tarde hemos decidido hacer un vivo juntas porque queremos traerle una palabra que será de bendición para sus vidas, como cada una de las palabras que Dios nos manda a predicar. Sabemos que primeramente Dios nos habla a nuestras vidas, Dios habla primeramente en nuestro corazón y luego podemos poder impartirla hacia el pueblo, hacia todos aquellos que se conectan, hacia todos aquellos que escuchan y que oyen la palabra del Espíritu. Amén. Por eso en esta tarde le voy a dar lugar a mi compañera para que lo salude. Bendiciones, buenas tardes en este día. Una vez más nos encontramos transmitiendo en vivo junto a la sierva Jessie. Quiero dar gracias a Dios primeramente por haber renovado su amor, haber renovado su misericordia. Como decía hoy el apóstol, él una vez más se acordó de mi vida, se acordó de tu vida. Nos ha regalado una nueva oportunidad para poder buscarle, para poder darle gracias por todo lo que Él ha hecho en este día y aún por lo que seguirá haciendo en nuestras vidas. Amén. Queremos bendecir a todos aquellos que se van a conectar en este día, que van a compartir junto a nuestras vidas esta hermosa palabra que Dios le ha dado a la sierva Jessica en el día de ayer para poder compartirlas con ustedes. Queremos bendecir la vida del apóstol, de la profeta, de nuestros compañeros que se han conectado. Queremos dar gracias y bendecir a todos aquellos que luego lo van a ver al video, porque creemos que este mensaje, esta palabra va a ser de bendición para tu vida como lo ha sido para nosotras. Porque yo creo que cada palabra que Dios nos habla, primeramente es como dice la sierva Jessica, nos habla primeramente a nosotros y corrige y exhorta a nuestros corazones. Amén, porque no es necesario que venga un profeta o alguien a hablarte, sino que el Espíritu Santo nos habla a diario, nos habla las 24 horas del día, por su palabra, por situaciones, por momentos, por dificultades, Él nos está hablando. Así que quiero bendecirlos en esta tarde y que tú en este día oigas lo que el Espíritu Santo va a hablarte. Abre tu corazón en esta tarde para recibir de su presencia, para recibir de su santo y poderoso Espíritu, como nosotras en este día hemos decidido abrir nuestro corazón para poder recibirle. Amén. Porque sabemos que el más importante, el que esté en este lugar es el Espíritu Santo. Lo más importante es poder predicar y que su presencia nos respalde en este día. Amén. El título de esta prédica es volver al primer amor. En este día queremos hablarles sobre el amor de que muchas veces nosotros hemos perdido. Por eso el título dice volver al primer amor. Y en esta tarde Dios quiere que tú y yo nos volvamos a ese primer amor que un día, cuando le conocimos, cuando le aceptamos como nuestro único Salvador, como nuestro único defensor a Jesús, ese es el primer amor que hoy Dios en esta tarde quiere que tú y yo nos volvamos. Amén. La sierva Jessie va a compartirte la palabra que hoy vamos a predicarte y hablarte. Amén, así es. Primeramente quiero saludar a todos los que se han estado conectando. Voy a leer estos mensajes antes que se nos pasen. Dice el siervo Jonathan, bendiciones siervas. Amén. Seba Miño, bendiciones sierva y profeta. Nati, Dios le bendiga grandemente. Amén. Bendiciones queridas, dice el apóstol Carlos. Ale Díaz, bendiciones siervas. Vivi San Martín, buenas tardes siervas, bendiciones sierva Flor, profeta Flor. Luis Mujica, queremos dar gracias a cada uno de los que se conectan. Bendiciones amadas de Jehová, gracias por estar. Amén, maestro. Ale Hout, muchas gracias por estar conectada. Dios las bendiga, sierva. Así es, profeta, dice San Martín Vivi. Bendiciones a las dos, acá estamos los dos mirando de este Facebook. Apóstol y profeta, bendecimos sus vidas, nuestros padres espirituales que están conectados para poder también escuchar el mensaje que Dios me ha estado alcanzando en estos días, como le compartí ayer a la profeta,
que era lo que Dios, primeramente le preguntamos a Dios, porque antes de predicar una palabra, primeramente le preguntamos al Espíritu Santo qué es lo que quiere que hablemos, porque no se trata de lo que nosotros queremos, sino de lo que Él quiere. Y es como nos hablaba la profeta ayer, y nos decía que no tenemos, como quien dice, no tenemos que tener un calendario de las cosas que vamos a hacer, sino que tenemos que darle lugar al Espíritu Santo para que sea Él el que nos guíe a hacer todas las cosas, porque no se trata de lo que muchas veces nosotros tenemos una palabra para hablar, pero quizás no es lo que Dios quiere que nosotros hablemos, sino que Él sabe quiénes son los que se van a conectar, Él sabe cuál es la palabra que tu alma necesita, que tu espíritu necesita. Entonces por eso siempre queremos ser obedientes a lo que el Espíritu Santo nos manda hacer. Y casualmente le preguntaba a Dios y le decía: Señor, ¿qué quieres que tú hables? Porque como tenemos muchas palabras para predicar, porque en este tiempo Dios nos ha dado la sabiduría y el entendimiento de su palabra, y podemos predicar de muchas cosas, pero lo importante acá es lo que Dios quiere hablar. ¿Qué es lo que Dios quiere hablar a mi corazón principalmente, al corazón de la profeta y a tu corazón, todos aquellos que están conectados, todos aquellos que después van a ver estos vivos? Solo Dios sabe de qué manera hablarles a su corazón. Por eso que en esta tarde Dios me hablaba y me decía pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y cuando le compartía esta palabra a la profeta en el día de ayer, tiene muchas esencias, la hemos escuchado de una y mil formas esta palabra, pero cada día el Señor nos da a nosotros una esencia diferente, una esencia personal, individual a cada una de nosotras. Y esta es la palabra que te quiero compartir. Se encuentra en Apocalipsis 2, aquellos que tengan una Biblia a mano y la quieran leer junto con nosotros, la pueden ir buscando. Es una palabra en la cual Dios nos exhorta, porque siempre decimos qué bueno que es cuando Dios habla en nuestras vidas exhortándonos, cuando Dios nos corrige, porque se supone que el Padre al Hijo que ama lo exhorta y lo corrige, porque no quiere que se desvíe de su camino, ¿no? Y eso es lo importante. Lo que nosotros tenemos que aprender es aceptar la corrección de nuestros padres. Un día le dijimos al Señor: heme aquí, Señor. Y dice su palabra que aquel que ponga las manos en el arado, que no mire para atrás. Y es una gran verdad. Desde el momento que le dijimos: heme aquí, Señor, aquí estoy, haz de mi vida lo que tú tengas que hacer, desde ese día le dijimos que sí a todo, tanto a las bendiciones de parte de Dios como a las exhortaciones también que vienen de parte de Dios, que muchas veces usa la vida de la profeta y el apóstol y aún de nuestros propios hermanos para corregir nuestras vidas. Y qué bueno que nosotros podamos tener oídos para oír lo que el Espíritu de Dios cada día nos habla y cada día nos enseña. Porque como decía la profeta, como hablar, Dios nos habla en todo momento y en todo tiempo, usa diferentes circunstancias. En muchas ocasiones, cuando no sabemos oír al Señor, Dios mismo nos manda al desierto para poder hablar a nuestro corazón, como dice en el libro de Oseas, que Dios muchas veces nos manda al desierto para poder hablarnos, porque quizás las cosas cotidianas de todos los días, los afanes de este tiempo, quizás no nos permiten a veces escuchar la voz de Dios, no nos permiten escuchar lo que Dios nos quiere hablar y nos quiere enseñar. Entonces es permitido muchas veces esas situaciones para que podamos aprender a oír, para que Dios pueda hablar a nuestros corazones y nosotros podamos aceptar lo que Dios nos hable. Amén. Por eso que las cosas, todas las cosas nos ayudan para bien, como dice su palabra, ya sea tanto lo bueno como lo malo, todo nos ayuda para un crecimiento. Amén. Saludamos a Antonella de Glis, que se conectó, y a Darío Díaz. Te bendecimos tu vida, que esta palabra pueda ser de bendición para sus vidas. Amén. Bueno, en esta hora le vamos a estar compartiendo la palabra, para que seguramente ya la deben haber encontrado, y tiene como título Mensaje a las 7 iglesias, y acá empieza con un mensaje a la iglesia de Efeso, y dice la palabra del Señor: escriba el ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré
tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto. Acá Dios en su palabra hace referencia de algo. Dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Dice, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las 7 iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Es una palabra muy poderosa, es una palabra muy, muy linda. Como siempre digo, no hay palabras duras, sino que hay palabras justas en su palabra, ¿no? Dios cuando nos habla justamente y rectamente. No es que Él nos habla duro, sino que es todo lo contrario. Es según cómo nosotros estemos delante de Dios. Cuando tú quieres caminar correctamente, aceptas la corrección. Ahora, si tú quieres seguir caminando como a ti te parece, todas estas palabras van a ser duras y quizás te pueden llegar a molestar. Pero acá la palabra de Dios nos habla, dice que Él conoce nuestras obras y nuestro trabajo y nuestra paciencia, y que no podemos soportar los malos, y has probado, dice, a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y es una gran verdad lo que Dios está hablando en este día, que el Señor conoce cuál es nuestro trabajo, de qué manera nosotros queremos servirle al Señor. Él conoce la paciencia que hemos tenido. Hemos visto casos en los cuales hemos tenido que soportar muchas cosas, que es de lo que muchas veces tomamos como ejemplo a nuestros padres espirituales, las cosas que ellos han tenido que soportar, porque ellos han soportado traiciones y han soportado muchas cosas las cuales quizás la gente de afuera no lo tiene en cuenta. Pero sabemos que Dios es el que ve los corazones, el que pesa los corazones. Dios es el que mira cuáles son nuestras obras, con qué intención nuestro corazón obra en este tiempo. Sabe si tenemos paciencia o no tenemos paciencia, sabe el trabajo que le dedicamos al Señor y el que no. Muchos dicen, no trabajan, no hacen esto, no hacen aquello, viven de las personas, pero en realidad ellos viven de la obra de Dios, del trabajo que ellos hacen. Como se malinterpreta esa palabra que dice, y se ganarán el pan con el sudor de su frente. La gente, las personas que son humanamente lo ven que si no trabajás, no podés vivir. No podés vivir. Y en este caso, que acaso como siervos de Dios ellos no están trabajando, uno no está trabajando para el Señor cuando uno predica, cuando uno habla, cuando uno enseña, esas cosas, eso es el trabajo de Dios, y con eso nos ganaremos el pan con el sudor de nuestra frente. El predicar de la palabra, como estamos haciendo nosotros, como está haciendo nuestro compañero, es una manera de trabajar, porque estamos enseñando, estamos hablando, estamos predicando. A Jesús dice que lo mantenían, que era Magdalena y otras 2 mujeres más. Claro. ¿Y él qué hacía? A Jesús lo comparaban decían que era carpintero, pero Jesús no fue carpintero, su papá era carpintero, José era, ¿no? Claro, era José. Carpintero, pero a Jesús dice que Jesús era carpintero, y no, Jesús no fue carpintero. Lo que Jesús hizo fue traer las buenas nuevas, que las buenas nuevas significa el evangelio verdadero. Claro. Él trabajaba, Él predicaba, Él sanaba, Él liberaba, y lo que nosotros hoy estamos haciendo es predicar, sanar, liberar los corazones, liberar los oídos, quitar ese manto de oscuridad, de ignorancia, los velos que en este tiempo, que por mucho tiempo han sido establecidos en las personas. Hoy nosotros queremos quitártelo para que tú comiences a oír lo que el Espíritu Santo quiere hablar, y esta es una manera que nosotros trabajamos, predicando y hablando de lo que Dios quiere hablarnos a nosotras. Por eso que, como dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Y eso es lo que hoy en día Fuego Santo, lo que está predicando es la verdad, para que todo aquel que escuche estos mensajes puedan ser libres. ¿Libres de qué? Libres de la cautividad, libres de lo que sean quitados los velos de sus ojos, para que no crean todo lo que oyen, quizás enseñanzas, doctrinas, que el hombre ha puesto últimamente en las iglesias, la religiosidad, que es lo que está matando mucho al espíritu. La religiosidad es algo poderoso, o sea, es tremendo, que se está moviendo, muy fuerte, que se está moviendo en las iglesias, y hay muchos que les cuesta salir de eso, les cuesta salir de la religiosidad, les cuesta romper estructuras, se han quedado en lo viejo, se han quedado en lo antiguo, en lo que aprendieron en un tiempo, pero sabemos que el Espíritu Santo, Él se renueva todos los días, su misericordia
así como se renueva su misericordia, Él se renueva, por eso que dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Nosotros tenemos que renovarnos cada día, ir a su presencia, cada día tener una intimidad con Él para que nuestro espíritu se pueda ir renovando todos los días y no nos quedemos en las glorias pasadas, en lo que aprendimos en un tiempo, porque muchas veces se escuchan predicadores que en este tiempo hablan de las glorias pasadas, de lo que Dios hizo en un tiempo, pero lo mismo que Dios hizo en un tiempo es lo que está haciendo en este tiempo, también sobre su pueblo, sobre su iglesia. Hoy el Espíritu Santo sigue rompiendo cadenas de maldición, sigue quitando velos, sigue rompiendo con maldiciones generacionales, con fortalezas en nuestra mente que no nos ha dejado crecer y no nos ha dejado avanzar. El Espíritu Santo está en este momento, como está en este lugar, está en tu hogar, en esta hora, ministrando tu vida, ministrando tu corazón, ministrando tu mente, tratando de que cada día eso se pueda romper para que pueda entrar su palabra. Por eso que dice que su palabra es como martillo que quebranta la piedra. ¿Qué es lo que quebranta? Quebranta la dureza que hay en el corazón. En este tiempo muchos corazones se han endurecido por causa de las malas enseñanzas, porque dice que una palabra fuera del tiempo de Dios crea una fortaleza en el corazón. Y eso es lo que muchas veces ha pasado en el pueblo de Dios, una mala palabra usada, soltada fuera del tiempo de Dios ha creado fortaleza y ha traído dureza del corazón. Por eso que en este tiempo la palabra de Dios lo que quiere hacer es romper contra todo eso, romper esas estructuras, romper ese molde viejo para que comience a entrar el vino nuevo, lo nuevo del Señor que comience a caer sobre cada uno de los que oyen estas palabras. Por eso que dice, conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado, dice, a los que dicen ser apóstoles. ¿Cuántas veces nos ha tocado, han venido personas diciendo que las ha mandado el Señor, han venido personas en las cuales han dicho, no, porque soy profeta, porque soy apóstol, porque soy pastor, porque soy, y cuando comenzamos a probarlos hemos visto, ha resaltado la mentira en ellos, porque le hemos hablado ciertas cosas y no han sabido, no han entendido, no conocen muchas veces, y eso es lo que en este tiempo hay que hacer, porque no todo el que diga no, porque soy pastor, ya lo vas a poner a predicar, lo vas a poner a trabajar, cuando ni siquiera sabes qué es lo que hay dentro del corazón de esa persona. Por eso que muchas veces cuando dicen viene un profeta a otras iglesias y todo eso, uno tiene que tener cuidado, porque uno no sabe con qué intención vienen en su corazón. Por eso que es necesario, como dice acá, probarlos muchas veces, porque no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y no todo el que dice Señor, Señor es enviado por el Señor. Claro, no todo el que dice Señor, Señor es enviado de parte de Dios. Porque por eso es necesario probar, sobre todo en estos últimos tiempos, cuando que dice que vendrán lobos vestidos de cordero, y es una gran verdad, diciendo Señor, y el día de mañana cuando se presenten delante de Dios le van a decir, pero Señor en tu nombre, pero apartados de mí, hacedores de maldad, le va a decir el Señor, no los conozco. ¿Por qué? Porque no vivieron una vida conforme a la palabra de Dios, porque no vivieron una vida recta, no caminaron en los caminos que el Señor les mandó a caminar, sino que simplemente lo único que hicieron es caminar conforme a lo que ellos estaban creyendo que estaba bien. Pero tenemos que recordar que nuestros caminos no son los caminos del Señor, que nuestros pensamientos tampoco son los pensamientos del Señor. Muchas veces nosotros creemos que las cosas las hacemos bien, cuando en realidad quizás para Dios no están bien, porque sus estandartes van mucho más allá de que los nuestros. Entonces por eso dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, que es lo que en este tiempo ellos estamos haciendo, ¿no? A pesar de que quizás muchos se levantan en nuestra contra por predicar la verdad, muchos se levantan a cuestionar, muchos se levantan a tirar palabras quizás que vengan en contra nuestras, como en este tiempo que aún personas dentro de las iglesias sueltan palabras de maldición sobre nuestras vidas. Pero nosotros hemos confiado y hemos creído en un Dios todopoderoso que es el que nos guarda y el que nos cubre de todas esas palabras de maldición, de ese lodo que nos tiran cada día en nuestras vidas. Pero dice que, y no hemos desmayado aún y no vamos a desmayar, porque sabemos en quién estamos confiando y sabemos quién es el que nos respalda cada día, que es nuestro Dios. Dice el 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Acá Dios tiene algo contra nosotros, que más allá de que estamos haciendo las cosas bien delante de Dios, las queremos hacer cada día bien, Dios nos demanda algo a nosotros y nos dice que hemos perdido nuestro primer amor. Y cuando habla de que hemos perdido nuestro primer amor,
esto me llevaba a recordar cuando uno recién llegó al camino de Dios, cuando uno recién comenzó a dar los primeros pasos en Dios, ¿qué es lo que yo hacía? Yo recuerdo que buscaba de las cosas de Dios, buscaba leer, ayunar, orar, trataba de buscar una continua comunión con Dios, buscándole. Yo recuerdo que leía y no tenía la capacidad ni el conocimiento de poder entender lo que estaba leyendo, pero aún así mi espíritu tenía hambre de Él y mi espíritu que buscaba de Él. Yo leía sin entender, pero aún así seguía leyendo y hoy le doy gracias a Dios porque el Señor es el que nos ha capacitado en este tiempo, el que ha derramado sabiduría y entendimiento de lo alto, y hoy por hoy podemos leer con conocimiento, con entendimiento, y sabemos lo que Dios nos está hablando, porque no se trata de que son historias que pasaron, sino que tenemos que volcarlas al presente, que es lo que Dios nos está hablando hoy en día a nosotros. Y Dios tiene contra nosotros eso, que hemos perdido ese primer amor, hemos perdido esa búsqueda continua del Señor, que hemos perdido, por eso que cuando decimos que Dios primeramente nos habla a nosotros y luego a su pueblo, es porque Dios primeramente me está hablando a mí, que hemos perdido el primer amor, que he perdido esa constante manera de hablar de Él en todo momento, en todo tiempo, con quien sea, delante de quien sea. No nos tenemos que avergonzar de hablar de Dios, de que no tenemos que esperar que se nos dé la situación para hablar de Él, sino provocar la situación y hablar siempre de Él, que es lo que hoy se ha perdido. Muchas veces ha pasado situaciones en las que hemos estado en alguna reunión y lo que menos hacemos, quizás hablamos de todo lo que sucede hoy en día en el mundo, pero no hablamos de lo que verdaderamente importa, que es de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Amén. Eso es lo que Dios hoy tiene contra mi vida y contra tu vida, que hemos dejado de hacer las primeras obras. Las primeras obras, sí. Claro. Eso es lo que nosotros debemos comenzar a hacer, buscarlo en ayuno, buscarlo en oración, hablar continuamente de Él. Y otra de las cosas que el Señor nos recuerda en esta palabra, dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Porque a veces lo tomamos medio light, este tema del primer amor, pero sin embargo en esta palabra nos habla que también es un pecado. Hay una consecuencia, creo yo, cuando nosotros dejamos el primer amor, porque cuando uno decae del primer amor, comenzamos a enfriarnos, como dijiste la palabra hoy, a ser insensibles al Espíritu Santo. Y es una consecuencia que como cristianos, como seres humanos, tenemos que pasar, porque como decía la sierva Jessie, cuando nosotros estamos en el primer amor hacemos tantas cosas para Dios, lo buscamos en oración, nos levantamos en las madrugadas, estamos continuamente hablando de Él, le buscamos en todo tiempo, en todo momento, no queremos ni siquiera escuchar una crítica de nadie, porque queremos estar conectadas con el Espíritu Santo, queremos estar conectados con Él, y esa es la manera cuando estamos enamorados de Él. Por eso, como decía la sierva Jessie, dice que Dios permite que nos manda al desierto para que nosotros nos volvamos a enamorar de Él, para que nuestro amor no se enfríe, sino que siga ardiendo, siga permaneciendo en Él. Y en esta tarde es lo que Dios quiere hablarte, que nos volvamos al primer amor, que nos volvamos a esa intimidad, a ese encuentro, a esa comunión con Él, que no pierdamos, porque se nos hace un hábito muchas veces de orar, de ayunar, y eso tiene que seguir. Claro, fervientemente, no que un día sí, un día no, un día sí le busco, otro día no, porque ahí es una manera, como dice la palabra, en que hemos decaído, que hemos perdido el primer amor, qué nos ha sucedido, qué nos pasó el transcurso del camino cuando por primera vez conocimos a Dios, conocimos al Espíritu Santo, tenemos un largo camino en el cual vamos caminando, y qué nos ha sucedido durante ese caminar, qué nos ha pasado, ¿qué hizo que nuestro amor hacia Dios se nos enfriara? Porque sucede que muchas veces pasamos por cosas, es como decía en la palabra, que Dios permite que vayamos al desierto para que nos sigamos enamorando de Él, pero muchas veces nos desanimamos y dejamos de amarle, porque muchas veces no soportamos la prueba, no soportamos el desierto. Pero Dios dice que nos manda al desierto para que nuestro amor siga estando intacto, no que nuestro amor deje de ser. Porque dice, creo que en Corintios habla que el amor es uno, el amor no tiene que dejar de ser. Nunca deja de ser. Claro, si es amor, nunca deja de ser. Claro, si es amor, nunca deja de ser.
Entonces en esta tarde queremos hablarte de este tema, del primer amor, porque muchas veces, como decía la sierva Jessica, quedamos en el que yo oraba, yo cantaba, yo danzaba, Dios me usaba, y siempre termina con el Abba. Somos hermanos Abba. Dios me usaba, yo cantaba y todo así, pero lo que Dios quiere que lo que recibimos por primera vez siga estando intacto. El primer amor que un día recibimos de parte de Dios se siga incendiando, no que deje de ser en nuestras vidas. Amén. Amén, así es. Es como decía recién la profeta, ¿no? Cuando nosotros perdemos ese primer amor, ya nos da lo mismo orar y no orar, un día sí, un día no. Hasta, es más, nos volvemos insensibles al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando perdemos el primer amor, eso hace que cada día nos vayamos apartando de su presencia, y al no tener una sensibilidad al Espíritu Santo, eso hace que pequemos deliberadamente, porque ya al no estar el Espíritu Santo cerca nuestro, es como que nos da lo mismo, no viene Él no hay una convicción de pecado. No viene a traer convicción a nuestras vidas. Claro, hay muchas cosas que se van enfriando cuando perdemos el primer amor. Esto pasa lo mismo que en la pareja natural, entre marido y mujer. Cuando el amor se va desgastando, hay muchas cosas que dejan de ser. Ya uno no es constante en la atención, uno ya cuando deja de amar a la persona que tiene al lado, hay muchas cosas que dejamos de ser. Capaz que hoy estamos enamorados de nuestra pareja, ¿y qué hacemos? Le conocemos los gustos, queremos darle los gustos, le hacemos la comida que les gusta, lo atendemos de la mejor manera, pero cuando el amor se va desgastando, empezamos a dejar de ser atentos con nuestro marido, con nuestras mujeres, y en esto pasa exactamente lo mismo con Dios. Cuando el amor comienza a alejarse, el amor que sentíamos hacia Él comienza a alejarse, comenzamos a ser insensibles, ya no hacemos las cosas que a Él le agrada que hagamos, ya no es lo mismo, nos da lo mismo si venimos a la iglesia o no venimos, nos da lo mismo congregar y no congregar, pero acá Dios nos habla, dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Dios nos pide, nos reclama en esta tarde que hagamos memoria de cuál fue la situación que nos hizo alejarnos del primer amor, qué fue lo que sucedió en tu vida que te llevó a perder ese primer amor. Muchas veces, como le compartía yo a la sierva, muchas veces capaz que ha pasado una situación que has venido batallando con una situación durante mucho tiempo y eso ha ido desgastando quizás el amor. Dice, ¿qué fue lo que te llevó a irse del primer amor? El dar demasiado en la obra. Muchas veces hay personas que dan demasiado y no reciben. Los afanes de este siglo son una de las situaciones que muchas veces nos hacen que nos apartemos, porque nos afanamos tanto en las cosas cotidianas de la vida, ya sea en el trabajo, en el hogar, con nuestros hijos, le prestamos más atención quizás a eso y estamos dejando de lado las cosas de Dios, y eso es una de las cosas que nos hace apartarnos de ese primer amor. Algún deporte, todas las cosas son buenas, pero hay las cosas que le roban el tiempo a Dios, por más que sea buena, vos decís un deporte es bueno, porque nos ayuda en nuestro físico, en nuestra salud, es muy buena, pero todo lo que le robe tiempo a Dios ya pasa a ser malo, deja de ser bueno. Claro. Algún problema que has prolongado durante mucho tiempo, que lo has desgastado, dice el cansancio espiritual y físico, o la desobediencia a Dios por la falta de comunión y oración con Él. Fíjense que una de las cosas que hace que nos apartemos del Señor es la desobediencia. Hoy desobedeces, hoy Dios te manda a hacer algo y desobedeciste. Mañana Dios te amonesta para hacer algo y vuelta desobedeciste. Nos dan una orden de hacer otra cosa y otra vez desobedecemos. Y tantas desobediencias, llega un momento que eso hace que el amor que le teníamos a Dios comience a apartarse, a enfriarse en nosotros. Fíjense hasta dónde llega. La desobediencia es una de las primeras cosas que también pasan en perder el primer amor. Por desobedecer perdemos el primer amor. Porque muchas veces le decimos, Señor, usa mi vida, Señor, muéstrame esto, muéstrame aquello, háblame. Y cuando Dios te habla, no obedeces en lo que Dios te habla. Entonces, ¿para qué Dios te va a seguir hablando? Claro. O sea, nuestra misma desobediencia hace que Dios sea parte de nosotros. El pecado que comenzamos a hacer cuando el amor se enfría,
hace que nos apartemos de Dios, porque dice que el pecado es lo que nos separa de Dios. Por eso que dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Dios en esta tarde nos está mandando a que haya un arrepentimiento, pero no un arrepentimiento de sí, Señor, tenés razón, hoy me hablaste, porque somos rápidos para decir, uy, el Señor me habla, sí, Dios me habla en la situación, me habla en el viento, Dios nos habla de una y mil formas, porque Él tiene miles de maneras de hablarnos. En las situaciones difíciles Dios nos está hablando. Pero recuerden que esta palabra al final dice que el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice, porque no se trata de decir, sí, Dios hoy me está hablando en esta palabra. Sí, Dios te está hablando. Bueno, entonces si Dios te está hablando, comenzá a poner por obra lo que Dios te está hablando, que es lo que Dios nos ha hablado en nuestras vidas. ¿Dios nos habla? Sí, Dios nos habla. Bueno, entonces comencemos a cambiar, porque dice que un verdadero arrepentimiento trae cambios a nuestra vida, porque el llorar no es arrepentirse, porque lloramos por cualquier situación, sea buena o sea mala, tenemos la costumbre de llorar, pero lo que va a hacer que verdaderamente nosotros cambiemos es el arrepentimiento verdadero, que venga de nuestro corazón. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Dios nos manda a hacer las primeras obras. Dice, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Miren la consecuencia que trae el no volverse al primer amor. Primero y principal, perder el primer amor es un pecado. Y el pecado nos separa de Dios. Y tiene una consecuencia. El pecado tiene consecuencias. Y esto, el no volverse al primer amor, tiene una consecuencia que dice, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Cuando hablamos del candelero, estamos hablando de la misma presencia de Dios sobre nuestras vidas. ¿Y qué fue lo que dijo David cuando dijo que nunca quites tu Santo Espíritu de mí? Porque si no se sentía morir. Nosotros mismos, cuando no sentimos la presencia de Dios, muchas veces nos sentimos morir. Cuando nos hemos apartado del camino de Dios y nos hemos alejado de su presencia, nos hemos sentido vacío, nos hemos sentido como que no somos nada. Como que nada nos llena, porque sabemos que el único el que llena todo es el amor de Dios, es el Espíritu Santo. Claro. Y cuando nos apartamos, nos alejamos, dejamos ese primer amor, nos sentimos vacíos, nos da lo mismo pecar, nos da lo mismo mentir, nos da lo mismo jugar con las cosas de Dios, abusarnos de su amor, abusarnos de su misericordia. Por eso que la palabra en esta tarde dice que si no nos arrepentimos, dice que Él... ¿A dónde está? Dice que quitará dice que quitará su candelero. Y cuando hablamos del candelero, estamos hablando de los 7 espíritus de Dios. Y los 7 espíritus de Dios son sabiduría, consejo, conocimiento, temor al Señor, poder, inteligencia y el Espíritu Santo. Dice que si nosotros no nos arrepentimos verdaderamente, dice que Él quitará el candelero de nuestra vida. Él quitará los 7 espíritus de nuestras vidas que Él ha depositado sobre nuestras vidas. Pero muchas veces nosotros, al ser desobedientes, como decía la sierva, y la desobediencia acarrea maldición, acarrea que su espíritu se aparte de nuestra vida, que su presencia se aleje, porque sabemos y reconocemos que el pecado nos aparta de la presencia de Dios. Dice que el pecado, que la maldición es una barrera que no nos deja seguir caminando, que nos aparta del amor y de la presencia de Dios. Y si nosotros, como dice la sierva, nosotros no nos arrepentimos, Dios quitará sus 7 espíritus de nuestras vidas. Porque Él en este tiempo, cuando nosotros le pedimos, nosotros le hemos pedido, ¿cuántas veces le hemos pedido sabiduría, entendimiento? Nos hemos pedido el conocimiento, hemos pedido, como hablé a uno de los primeros vivos que hice en este año, que hablé del temor al Señor, y es una gran verdad. O sea, Dios, cuando vos le pedís, Dios te da, pero tenemos que aprender a mantener, porque sí, Dios te da, pero vos lo que tenés que hacer es mantener lo que Dios, cuidar, valorar lo que Dios te da, porque no es cualquier cosa que Dios te dé la sabiduría, que Dios te dé el entendimiento, el consejo, el temor, el poder, la inteligencia, la unción, que es de lo que se ha estado hablando también, la unción del Espíritu Santo. Todas esas cosas nosotros tenemos que aprender a valorarla, porque cuando tú pierdes todas esas cosas, después cuesta recuperarla, y te puedo asegurar que cuesta horrores volver a recuperar todas esas cosas. Por eso que en este tiempo, que Dios nos dice que si no nos arrepentimos de esas cosas, Él va a quitar de nosotros el candelero, va a quitar su presencia, va a quitar el candelero, como bien decía la profeta Nati, que está hablando de los 7 espíritus. Le hemos pedido sabiduría y Dios ha derramado sabiduría sobre nosotros, consejo, conocimiento. En este tiempo estamos teniendo ese conocimiento verdadero de la palabra revelada, no es de una palabra que solamente es una palabra
una historia más que te estamos contando, te estamos trayendo el conocimiento y la revelación que Dios nos ha impartido a nosotros, te lo estamos impartiendo. Amén. El temor de Dios, el respeto que nosotros le debemos a las cosas de Dios, el poder que Dios nos ha dado. ¿Cuál es el poder que Dios nos ha dado? Dios nos ha dado poder para sanar enfermos. Dice que pondremos las manos en los enfermos y serán sanados, ellos van a ser libres, y este es el tiempo en el cual Dios ha derramado sobre nosotros eso, porque su brazo no se ha cortado, ni su poder ha menguado, dice su palabra. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Las mismas obras que Jesús hizo en el tiempo que Él anduvo sobre la tierra son las mismas obras que hoy se tienen que ver en la iglesia, que son las señales que nos van a acompañar a nosotros, sus hijos, para traer el Espíritu Santo por sobre todas las cosas, como dice. Eso es algo que Dios va a sacar si nosotros no nos arrepentimos y no nos volvemos al primer amor. Y déjame decirte que si sucede algo de eso, uno se siente morir, uno se siente vacío. Podrás tener plata, podrás tener auto, casa, estarás rodeado de lujos, estarás rodeado de toda tu familia, pero siempre va a haber algo en tu corazón, algo que nada ni nadie lo va a llenar más que el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Eso es lo importante, que nosotros volvamos al primer amor para no perder todas esas cosas que el Señor un día decidió derramar en nosotros, porque Él confió en nosotros. Él confió su Espíritu Santo en nuestras vidas, confió su poder, confió su sabiduría, confió la unción de su Espíritu, nos ha sido confiada. Entonces aprendamos a valorar todo lo que el Señor nos está dando en este tiempo y aún las advertencias que el Señor nos está dando, porque hoy esta palabra es de advertencia. De advertencia para volvernos al primer amor, para no perder el candelero, para no perder su presencia en nuestras vidas. Dice, y hay algo que resalta Dios en el 6, dice, pero tienes esto que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Acá Él nos está hablando de las obras de los nicolaítas. ¿Y cuáles son las obras de los nicolaítas? Está en... Quizás si lo buscas en Google, quizás te puedan decir muchas cosas, pero en la misma Biblia también habla de las obras de los nicolaítas. En Apocalipsis 2:14 dice que habla sobre la iglesia de Pérgamo. Sí, Pérgamo, ¿no? Sí. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Hasta ahí? Sí, el 14. Fíjense cuáles son las obras de los nicolaítas. Dice, las obras de los nicolaítas era llevar al pueblo de Dios a tropezar, les enseñaban a pecar y a cometer pecado, a fornicar, o sea que adulterar la palabra también, porque cuando hablamos de fornicación muchas veces hablamos de personas, en lo natural, pero acá también está hablando de que fornicar no solamente es fornicar en la carne, sino también fornicar adulterando la palabra del Señor, fornicar... Cuando nosotros adulteramos la palabra del Señor, no estamos enseñando lo que verdaderamente Dios quiere hablar a su pueblo. Porque sí, yo puedo decir, como buscamos recién una palabra, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Dice, hablaba en Zacarías. En Zacarías 1:3. En Zacarías 1:3 hablaba, Dios habla que dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Pero cuando hablamos de volverse a Dios, para que también, hay otra de las palabras que dice... Yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados, perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Cuando hablamos de esa palabra también, de que debemos volvernos a Dios para que Él sane nuestra tierra, también tenemos, no es solamente decir, volvete a Dios, que Dios va a sanar tu tierra, sino que también tenemos que aprender a enseñar qué quiere decir volvernos a Dios, qué tenemos que dejar. Tenemos que dejar el pecado, las malas costumbres, las malas enseñanzas. Debemos dejar muchas cosas. ¿Para qué? Para que Dios nos escuche, para que Dios perdone nuestro pecado y para que Dios sane nuestra tierra. Hay cosas que nosotros debemos dejar de hacer y debemos comenzar a hacer. Como en esta palabra que Dios nos está hablando, que qué debemos hacer, volvernos al primer amor, volver a hacer las obras primeras que hicimos. Hay cosas que debemos dejar de hacer. Por ejemplo, hay muchas cosas que hemos dejado de hacer en este tiempo, que es de orar, ayunar, tener una
una comunión íntima, una intimidad con Dios, y todas esas cosas traen una consecuencia. Por eso esto es lo que las obras de los Nicolaitas es lo que hace, es llevar al pueblo de Dios a tropezar con las malas enseñanzas, porque no se enseña verdaderamente la palabra de Dios al pueblo, sino que solamente se cuentan historias. ¿Y a mí de qué me sirve que me cuenten una historia? A mí no me sirve de nada que me cuenten una historia, si no me traen el mensaje que realmente Dios quiere hablar. Sobre todo cuando son personas nuevas, que no conocen, que no han entrado en un conocimiento y en una revelación, como líderes, como ministros de Dios, vos tenés que dar a conocer lo que la palabra de Dios quiere hablar a su pueblo. Porque quizás muchas veces, no, yo la entiendo, sí, quizás yo la entiendo, pero quizás el nuevo, el que recién comienza, no entiende. Entonces vos le tenés que hablar, se la tenés que explicar, se la tenés que enseñar. Si no se la enseñás, es imposible que ellos la puedan entender. Y dice que las obras de los Nicolaitas era llevar al pueblo de Dios a tropezar, les enseñaban a pecar. ¿Y cómo vos podés decir, no, cómo te van a enseñar a pecar? Y sí, te enseñan a pecar, porque cuando no te enseñan la verdad, cuando no te enseñan lo que realmente la Biblia te está queriendo hablar, te están enseñando a pecar, porque ahí cuando no tenés un verdadero conocimiento, vos podés hacer cualquier cosa, total no sabés, total claro, no entendés. Y muchas veces los líderes hacen esas cosas, al no enseñar bien a su pueblo, pasan esas cosas. Así es. Dice que el pueblo erró por falta de conocimiento. Muchas veces los líderes son culpables de que el pueblo erre. ¿Por qué? Por no darle la información necesaria que el pueblo requiere. Pasa lo mismo que en las escuelas, cuando un maestro no enseña lo que verdaderamente tiene que enseñar, hace que el alumno no entienda y repruebe su materia. Pero cuando el maestro realmente enseña lo que verdaderamente tiene que enseñar, hace que el alumno adquiera conocimiento y este alumno pase de grado. Y acá pasa exactamente lo mismo. Dice que los Nicolaitas, dice que eran una secta, y dice que dividían al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Tenían dominio sobre ellos. ¿Cómo es que se dice la palabra cuando adquieren dominio? ¿Se dice? No. Claro, ejercen dominio. Una jerarquía que dominaba, claro, que domina al pueblo, porque es como decimos siempre, el buen líder es el que te va a intar, el que se va a poner primeramente como ejemplo, porque yo como líder no puedo decirte, Nati, profeta Nati, haga esto, haga aquello, haga lo otro, haga, ¿y yo claro, qué hago? Y vos me ves a mí que yo no hago nada. Claro. O sea, el verdadero líder primeramente se pone como ejemplo, que es lo que nos están enseñando, y es lo que nosotros tomamos como ejemplo de nuestros propios líderes, a soportar, a permanecer, a seguir intentando hasta que realmente lo logremos. Y eso es lo que verdaderamente un líder hace. Primeramente se pone como ejemplo, hace primeramente la obra para poder después decir, sí, tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello. Claro. Pero ¿qué es lo que hacía los Nicolaitas? Hacían eso. Tenían dominio sobre el pueblo. Dominio sobre el pueblo, sí. Eso es lo que ellos ejercían. Ejercían dominio, dice el 14... dice, y a cometer fornicación, que es lo que hablaba recién. Claro. ¿Y eso qué hace? Al no tener un buen conocimiento de la palabra, al no tener de cada palabra que se les enseña, no tener un buen conocimiento, hacen que el pueblo que fornique, que el pueblo adultere toda la palabra de Dios, que la usen a conveniencia. Claro. Porque sí, Dios va a sanar mi tierra, pero ¿cuándo? Cuando yo verdaderamente me vuelva a Él de todo corazón, deje de pecar, deje de mentir, deje de hacer obras que a Dios no le agrada. Entonces ahí es cuando realmente Dios va a venir y va a sanar mi tierra. Amén. Ahí hay un comentario, dice Maestro Luis, dice, autoexaminarnos cuándo y por qué dejamos ese primer amor y volver a esa senda de amor. Así es. Claro, es lo que explicábamos recién de cuando nosotros tenemos que volvernos al primer a Dios. Dice, por eso que dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Dios nos manda a que nosotros nos acordemos cuál fue esa situación que nos llevó a perder ese primer amor y que de ahí comencemos nuevamente, como que retrocedamos un poquito, recordemos eso y comencemos nuevamente a caminar, haciendo las primeras obras. Así es. Diego Tarifeño dice, a Dios no lo mueven las lágrimas, sino un corazón en obediencia. Claro. Así es, profeta Diego, te bendecimos Neuquén, gracias por estar ahí conectados, y es una gran verdad, a Dios no es sentimiento, Dios no es emociones, obviamente. A Dios no lo va a conmover mis lágrimas porque un día en una reunión yo llore, sino lo que a Dios lo va a conmover es un corazón en obediencia, humillado verdaderamente ante Él.
Es que Dios requiere más de la obediencia que de los sacrificios. ¿Cuántas veces quizás podemos venir a la iglesia y ayunar todos los días y que me vean a mí que yo ayuno todos los días y oro todos los días, pero no estoy en obediencia porque Dios me manda a hacer otras cosas que quizás no las estoy haciendo? Entonces, ¿de qué me sirve el sacrificio si no hay obediencia primero? Saludos desde Neuquén. El apóstol dice interesante. Aquí el maestro Luis dice, como también esa mujer con espíritu de Jezabel, ahí en Apocalipsis, que lleva a fornicar al pueblo, las dos doctrinas adulteraban la verdad. Y es así, como dice el maestro Luis, porque el espíritu jezabelónico dentro de la iglesia se mueve y lleva a su pueblo a fornicar, a adulterar, a hablar de algo que no se está viviendo en estos tiempos. Como decía la sierva Jessica, se habla de la historia nada más que está escrita, pero hay algo más. Hay una revelación a través de esta palabra. Por eso que tengamos cuidado con este espíritu jezabelónico que nos lleva a fornicar, a adulterar, a hablar algo que no estamos viviendo, a hablar algo que no es de parte de Dios. Porque es como decía la sierva, por ahí muchas veces Dios nos da una palabra de exhortación, pero como vemos que está llena la iglesia, cambiamos la palabra a nuestra conveniencia. Y eso es también adulterar y fornicar, hablar de algo que Dios no quiere que le hables a tu pueblo, sino que si Dios te dio una palabra de exhortación, de volverse al primer amor, de arrepentirnos, bueno, vamos a predicar lo que Dios quiere hablar, no hablar y predicar lo que yo quiera o lo que a mí me parece por miedo a que se ofenda el pueblo. El pueblo se va a ofender por una palabra de exhortación, se va a ofender de diferentes maneras también, porque no solo el pueblo se ofende cuando hay una palabra de exhortación. Por eso que en este tiempo hay que tener mucho cuidado cuando... Sí. Principalmente cuando se habla de Jezabel, porque en muchas iglesias se ha enseñado que el espíritu de Jezabel lo tienen las mujeres solamente. ¿Por qué? Porque van pintadas, vestidas con un escote, o sea, lo toman como que Jezabel es una prostituta. Sí. Cuando en realidad no es así. No. Porque el espíritu jezabelónico es como decía, es el que te lleva a que adulterar la palabra, es el que te lleva a fornicar con la palabra de Dios, de estar un día adentro, un día afuera. Por eso que dice que o tibio o caliente. O caliente o frío, porque al tibio lo vomitaré de mi boca, dice el Señor. Fíjense, o somos frío o somos tibio, porque si no, no le servimos ni al diablo ni le servimos a Dios. Si somos tibio, Dios nos vomitará de su boca. Así es. Por eso que esa es una manera de adulterar y de fornicar. Adulterando la palabra, diciendo que Jezabel lo tienen las prostitutas, las mujeres prostitutas, cuando en realidad no es así. No. Es una gran mentira. Sino que lo que hace es, hay hombres, porque no solamente las mujeres, sino hay hombres que son adúlteros de la palabra y que tienen un espíritu jezabelónico. ¿Y qué me vas a decir? Que está en la mujer. No solamente está en la mujer, sino que también hombres tienen espíritu jezabelónico. ¿Por qué? Porque adulteran la palabra de Dios, porque realmente no hablan lo que Dios les manda hablar, como decía la profeta. Quizás tienen un mensaje para hablar, pero como hay mucha gente en la iglesia, no voy a dar este mensaje porque es muy duro y la gente se va a ofender, entonces vamos a hablar conforme a lo que la gente quiere escuchar. Que Dios te va a bendecir, que Dios te va a bendecir, que Dios te va a multiplicar, que Dios te va a dar la casa, que Dios te va a dar el auto, que Dios te va a dar muchas cosas. Pero yo sé que Dios me lo va a dar, pero yo tengo que alinear mi vida para que Dios bendiga mi vida también. Porque si yo vivo una vida torcida en Dios, es imposible que Dios me pueda bendecir. Otra de las cosas también que el espíritu jezabelónico hace que tome autoridad en el hombre, ¿no? Claro. Así es. Muchas veces dicen que la mujer es jezabelónica, pero también el espíritu jezabelónico se somete en el hombre. Claro, por eso que decía, o sea, no solamente la mujer, sino el hombre también lo tiene, pero no en todos los lugares se enseña esto. Claro. Lo primero que vuelcan al espíritu jezabelónico a una prostituta, cuando en realidad no es así, es una gran mentira. El espíritu jezabelónico es el que te lleva a adulterar. Por eso se lo toma como una prostituta, como la prostituta adultera, fornica y todas esas cosas, pero eso es en lo natural. Pero llevándolo a lo espiritual es adulterar la palabra de Dios. Adulterar la palabra. Dice, muchos enseñan... para acá hay otro más. No sé si eso ya lo leí. Así es, impecables. Muchos enseñan lo que Dios hace y puede hacer, pero no enseñan cómo lograrlo. Es así, profe. Claro, es una gran verdad, sí. Te enseñan que
todo lo que Dios puede hacer. Sabemos que Dios puede hacer grandes cosas, Dios puede hacer milagros, prodigios, maravillas. Dios puede hacer muchas cosas, resucitar a los muertos, sanar a los enfermos. Dios lo puede hacer y nosotros también lo podemos hacer. Y es lo que mensaje que se están escuchando hoy en día, porque Dios te va a usar, porque Dios va a hacer esto con tu vida, porque Dios lo va a hacer, pero conforme a como yo camine, Claro. conforme a como yo le busque, porque sabemos que todo tiene un precio que hay que pagar. Es así. Todo tiene un precio, nada es gratis. Yo tengo que tener una intimidad, tengo que orar, tengo que ayunar, tengo que ser obediente, tengo que obedecer a lo que Dios me manda hacer. Por eso que, como dice el apóstol, que muchos enseñan lo que Dios hace y puede hacer, pero no enseñan cómo lograrlo. Es lo que en este tiempo no se está enseñando en las iglesias, es cómo lograr todas esas cosas, cómo podemos lograr ser bendecidos, cómo podemos lograr que Dios nos use, cómo podemos lograrlo. Pero ¿saben por qué? ¿Por qué nos enseña eso? Porque hay líderes que tienen miedo que si le enseñan al pueblo cómo depender de Dios, dejen de depender de ellos mismos. Claro, exacto. Ese es el gran problema de los líderes. Si yo aprendo cómo depender de Dios, yo ya dejo de depender de mi líder. Y hay muchos líderes que no les gusta eso, porque los líderes quieren que tengo un problema, pastor puede orar, me sucede algo, pastor puede orar, pastor puede venir a mi casa, pastor, pastor y pastor, pastora, profeta, maestra, no sé, lo que sea, pero siempre estamos dependiendo del hombre y de la mujer, y eso, por ese motivo, los líderes no enseñan al pueblo a que dependan de Dios, porque si no dejan de depender de los líderes y de los pastores. Claro. Por ese motivo, tienen ese miedo. A veces, y ese miedo a veces lleva a que cuando nadie depende de mí, es como que yo dejo de sentirme importante. Claro. Entonces, a veces, el orgullo mismo no nos deja enseñar la verdad para que ellos no se vayan de nosotros. Porque si no, ¿qué seríamos seríamos como siervos inútiles que no le servimos a nadie. Por eso, ese es el gran miedo hoy en día de los líderes. Por eso no se les enseña al pueblo verdaderamente a depender de Dios. Y eso es lo que requiere Dios en este tiempo, que nosotros dependamos solamente de Él. Que acá dice que hay un solo mediador, que es Jesucristo. Es el único mediador que existe en nuestras vidas, porque mi relación con Dios no depende del apóstol, de la profeta, del pastor, de la pastora, de mi hermano, de mi hermana. O sea, mi relación con Dios depende de mí y Dios. ¿Cuál es mi relación con Él? Solamente hay un solo mediador. Todo lo que pidiéramos lo tenemos que pedir en el nombre de su Hijo amado Jesús. Pero después no hay otro intermediario. No. El pastor puede venir a orar por mí, el pastor puede ayunar por mí, el pastor puede hacer muchas cosas por mí, pero si yo no cambio, si en mi corazón no hay un arrepentimiento verdadero, es imposible que mi vida pueda ser transformada si yo no lo decido. Así es. Si bien vemos después en el 4 dice, pero tengo en contra ti que has dejado tu primer amor. Yo meditaba en Lucas 19:9 sobre Zaqueo y Jesús, que dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. De ahí vamos al 9, dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si bien vemos en esta historia siempre se cuenta que Zaqueo subió arriba del árbol a verlo a Jesús, a recibirlo a Jesús, pero lo que más me impactó en esta palabra que dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en esta tarde queremos impartirte este mensaje y decirte que Jesús en esta hora quiere vino a buscar y a salvar lo que tú habías perdido, que es el primer amor. Hoy quiere Dios salvarnos y vino a buscar que nosotros nuevamente nos arrepintamos y volvamos a nuestras primeras obras, como decía la sierva Jessica, porque es importante volvernos nosotros al primer amor, arrepentirnos verdaderamente, no jugar, no seguir abusándonos de su amor, sino que verdaderamente volvernos a ese primer amor, permitirle a que Jesús en esta tarde venga a salvar y a buscar lo que nosotros habíamos perdido por mucho tiempo. Claro, porque en este tiempo muchos hemos perdido ese primer amor,
que por diferentes situaciones, por diferentes motivos lo hemos perdido, pero hoy Dios vino a salvar lo que se había perdido. Él vino a salvar ese primer amor, para que no entre el pecado en nuestras vidas, para que no entre eso que nos separa de la presencia de Dios. Dice, como bien hablábamos, dice el 7, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice, y hay una recompensa de parte de Dios para esto. Sabemos que si nosotros no obedecemos y nos volvemos al primer amor, hay una consecuencia, que es que Dios va a quitar su presencia de nuestras vidas, va a quitar sus 7 espíritus de nosotros, pero también si nosotros le obedecemos en esta tarde, si tú y yo le obedecemos a Dios, nos volvemos al primer amor, comenzamos a hacer las primeras obras que Dios nos está demandando, hay una recompensa que viene de parte de Dios, que viene de los cielos hacia nuestra vida. Dice que al que venciere, dice, le daré a comer del árbol de la vida, al cual está en medio del paraíso de Dios. Fíjense cuál es la recompensa que viene de parte de Dios hacia nuestras vidas. Dios dice que nos va a dar de comer del árbol de la vida, que Dios nos va a dar una vida eterna, una vida en la cual el día de mañana, cuando el Señor venga por nosotros, nos podamos ir con Él. Amén. No nos perdamos, que este pecado, que es el abandonar el primer amor, que este pecado no nos aparte de su presencia, que este pecado no nos aparte de Dios y no nos aparte de ese privilegio que Dios tiene para cada uno de sus hijos, que es el de estar con Él, el de vivir una vida eterna con Él, porque de eso se trata, que es como decía el siervo el otro día, el siervo Rafael, cuando hablaba de que a Dios muchas veces muchos lo tienen por tardanza, porque se ha escuchado personas que han dicho, pero desde que soy chica están hablando de que Dios viene y no viene, pero quizás faltan muchas cosas por cumplirse a nivel grupal, pero a nivel individual no estamos libres de que Dios venga en este preciso momento, de que Dios venga cuando nosotros salimos de este lugar, que Dios venga por nuestras vidas. Por eso que nosotros en este tiempo podamos estar a cuenta, amén, podamos volvernos a Él, que podamos obedecer. Lo que Dios demanda en este tiempo es la obediencia sobre nuestras vidas. ¿Para qué? Para poder obtener esta vida eterna que el Señor nos quiere regalar, porque esto es algo que como siempre decimos, Él nos lo regala, no tiene precio, pero todo tiene un precio que debemos de pagar, y es vivir una vida en santidad, una vida apartada de todas las cosas del mundo, una vida que nos apartemos y nos separemos y vivamos una vida íntima con el Señor. Esta es la palabra, una palabra que tiene consecuencia y una palabra que tiene una promesa, una bendición de parte de Dios, y es regalarnos la vida eterna. Esta es la palabra que en este día te queríamos compartir, que hemos meditado, también cuando habla de que Dios nos manda que recordemos de dónde hemos caído. También está hablando de volvernos a las sendas antiguas, que es lo que la profeta Nati también había meditado, de volver a las sendas antiguas, donde el profeta Jeremías, en Jeremías 6:16, dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y yo busqué el significado de qué significa volver a la senda antigua. Y dice, quiere decir volver a lo de Dios, a lo establecido por Él. No es vivir como yo quiero o como yo creo, sino como Dios cree. Claro. Dice, la senda es una excepción más habitual que está relacionado con el camino que resulta más estrecho. Y el camino más estrecho es un camino difícil, vendría a ser el más difícil, porque el angosto es más fácil caminarlo, pero el estrecho, el más chiquito que se nos va haciendo en este tiempo, es el más difícil, el que más nos va a costar en caminar en santidad, en verdad, en justicia, porque como seres humanos, como cristianos, como hombres, como mujeres, muchas veces la carne es débil, pero nuestro espíritu, lo que se nos ha enseñado, que nuestro espíritu es el que tiene que tomar el dominio y el control de nuestra alma y de nuestra carne. Por eso Dios nos dio dominio propio. Claro, es así. Por eso, como dice la sierva Jessica, Dios nos dio el dominio propio.
el dominio a nosotros mismos, a que mi espíritu a que mi alma y a que mi carne se sujeten a mi espíritu y que vayamos caminando en el camino estrecho, que volvamos a la senda antigua, a lo establecido, a volver a lo de Dios, al primer amor. Claro, las cosas que Dios estableció, no lo que el hombre estableció. Claro. Porque hoy en día el hombre ha establecido muchas doctrinas, doctrinas de hombre que han matado al espíritu. Claro. Y es lo que Dios hoy en día nos está advirtiendo de todas estas cosas. Él nos está hablando de no hacer cronograma de hombre muchas veces, de dejar que sea el Espíritu Santo quien tome dominio y control en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente, en todo nuestro ser, de que nos volvamos a las sendas antiguas, a lo que Dios ha establecido en este tiempo para nosotros. Para nuestras vidas. Y no caminar como nosotros queremos o como creemos, porque muchas veces creemos que estamos caminando bien, pero en realidad ¿cómo será que vamos caminando? ¿Cómo es nuestro camino? Por eso dice que Dios a Jeremías le dijo, paraos en los caminos y mirad, dice, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es como decía la sierva Jessica, al final de esta palabra hay una promesa, que Dios nos promete la vida eterna, pero ¿cuáles son nuestros caminos? ¿Cuál es el camino que yo quiero escoger en esta tarde? ¿Quiero volver al primer amor? ¿Quiero volver a lo establecido por Dios? ¿O quiero caminar como yo creo que estoy caminando, que creo que está bien? Pero ¿será que delante de Dios estamos caminando bien? Porque dice que el camino estrecho es el más difícil, es el camino donde nadie quiere caminar, donde nadie quiere ir por ese camino. Por eso dice que a Jeremías le dijo, paraos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, ¿cuál es el buen camino? Y en esta tarde, la pregunta que queremos dejarte, ¿cuál es el camino que tú quieres escoger en este día? ¿Quieres volver al primer amor? ¿Quieres volver a ese amor primerizo que tú un día tuviste por Dios? ¿Dejar todo por amor a Dios? Como muchas veces decimos, no, porque yo quiero dejar todo por amor a Dios, pero muchas veces no queremos dejar los tesoros que hay dentro de nuestros corazones. Y sabemos, dice que cruel y engañoso es el corazón del hombre, más ¿quién lo conocerá? Jehová, Dios de los ejércitos. Y en esta tarde es una buena tarde para reflexionar y meditar, que nos paremos y miremos cuál es el buen camino, para que podamos hallar vida eterna, para que nuestra alma halle descanso, porque sabemos que hay dos caminos, como predicaba la otra vez, hay dos caminos, hay un camino que nos lleva a la vida eterna y hay otro camino que nos lleva a sufrir eternamente, a la perdición, a la muerte, a que nuestra alma se pierda en el infierno. Por eso que es un mensaje, es lindo, pero también a la vez es confrontativo en esta tarde, porque ha confrontado mi vida, ha confrontado mi corazón. Dios me ha dicho que me vuelva a su primer amor. Confronta que salgamos de la comodidad también. Claro, es así, es una gran verdad, porque muchas veces estamos cómodos con lo que hacemos, estamos cómodos en cómo nos estamos moviendo, pero sabemos que en Dios no hay comodidad. Dios quiere sacarnos de la comodidad, Dios quiere sacarnos de la religión, de la ignorancia en este día, amén. Amén, así es como dice la profeta, ¿no? Dios quiere sacarnos de vivir bajo esclavitud, bajo ese tiempo de ignorancia, de no conocer la verdad. Por eso que en estos tiempos, todo esto que está sucediendo, sabemos que como bien decía, todas las cosas nos ayudan para bien. Y todo esto que está sucediendo en el mundo entero, de que cierran todos los lugares y no nos dejan, está bueno porque a través de estos vivos podemos entrar a diferentes hogares que quizás entre cuatro paredes no lo podemos hacer. Pero en este tiempo Dios nos mandó a hacer esto porque Dios sabe que vamos a entrar a muchos hogares haciendo estos vivos. Dios sabe que por sobre todas las cosas estamos siendo obedientes a los que se nos ha mandado a hacer. Como bien decía, que tenemos que obedecer lo que Dios nos habla, lo que Dios nos manda a hacer. Entonces, podamos volvernos de nuestros malos caminos, podamos ser obedientes a lo que Dios nos manda a hacer, sabiendo que tenemos una recompensa que no tiene precio y es la vida eterna. Como bien decía, hay dos caminos. Tú eres el que escoges qué camino seguir, si quieres caminar conforme a la voluntad de Dios o quieres caminar conforme a tu propia sabiduría, a tu propio entendimiento, a tu propia opinión.
Tú eres el que escoges. Acá nadie toma decisiones por vos. Nadie, ni siquiera el pastor va a tomar una decisión por mí, sino que yo soy la que escojo si agarro lo bueno y desecho lo malo o me quedo en lo malo, me quedo en la comodidad, me quedo en lo que yo creo que me conviene, que no es una buena conveniencia, porque Dios sabe qué es lo que nos conviene a cada uno de nosotros. Amén. Amén. Por eso que en esta tarde esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Queremos bendecir a todos los que se han conectado, los que han escuchado, han permanecido y han escuchado este mensaje, amén, que sé que les ha sido de gran bendición para sus vidas. Y si en algún momento perdieron ese primer amor, si en algún momento se desviaron, en algún momento los afanes de este siglo quizás los hizo desviar, que en este día puedan arrepentirse verdaderamente de corazón y comiencen a hacer las obras que al principio hacíamos cuando comenzamos a caminar en el camino del Señor. Amén. Queremos bendecir a cada uno de los que se conectaron y también en esta hora va a estar haciendo una oración para bendecir a los de nuestra ciudad de Florentino Ameguino, a las ciudades vecinas, a todos los que se han conectado, de Neuquén, que se han conectado. Le damos gracias a Dios por tomarse este tiempo para escuchar palabra de Dios. Amén. 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 Padre, en esta hora, amado Jesús, queremos darte gracias por tu presencia. Queremos darte gracias, Señor, por el consejo de tu palabra, que en este día, bendito Dios, tú has permitido, Padre, que hablemos y soltemos este mensaje. Bendito Dios, Padre, en esta hora quiero declarar tu presencia y bendecir, Padre, a todos aquellos que se han conectado en este día. Padre, que esta palabra, Señor, quede guardada en nuestros corazones, bendito Dios, Padre, y que no solo seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. Padre, quiero darte gracias por lo que tú estás haciendo en este tiempo, Señor, y seguir declarando sanidad, seguir declarando libertad, Padre, que todo manto de oscuridad, que toda ignorancia, bendito Dios, comience a retroceder en esta tarde, Padre, y que podamos volver al primer amor, que podamos, Señor, volver en este día a la